línea tiene sus antecedentes en los asedios que sufrió la plaza de Gibraltar, principalmente los últimos, de los 14 que hubo, ya que llegó a construirse por parte española una línea no recta de fortificaciones, defensas o banquetas que se extendían de poniente a levante y en cuyos extremos se construyeron los fuertes de San Felipe y Santa Bárbara, respectivamente. Estamos viendo la maqueta del fuerte de San Felipe y a continuación la de Santa Bárbara. Ambas se encuentran en el Museo Archivo Municipal de nuestra ciudad. Las antedichas fortificaciones fueron mandadas a construir por el rey Felipe V Borbón para reconquistar la plaza española de Gibraltar, de la que los ingleses se habían adueñado al principio de su reinado. A esta zona acudieron gentes de distintos lugares, no solo para ayudar en la construcción de trincheras y baterías, sino también para vender artículos a las tropas aquí desplazadas. Ahora estamos viendo las ruinas del fuerte de Santa Bárbara en la actualidad. Es el único vestigio reconstruible de aquella línea de Gibraltar que fue origen histórico militar de nuestra ciudad. Años atrás se realizaron trabajos para la recuperación de estas ruinas, hoy abandonadas. Esperemos que en un futuro próximo se pueda ver la reconstrucción de este fuerte, que sería un orgullo para los futuros linenses el poder mostrar este simbólico monumento. En el siglo XVII, reinando Felipe III, se construyen dos torres vigías, una en la Sierra Carbonera, demolida en 1967, y la otra, la Torre Nueva, que es el único monumento arqueológico que tiene la línea. Se encuentra situada en la playa de Levante, a unos 3 kilómetros al norte de la Tunara. Pasados los asedios a Gibraltar, acudieron a nuestra zona otra gente, y ya no por motivos de guerra, sino por la fertilidad de esta tierra
y por la riqueza de sus pesquerías, las cuales fueron asentándose y poco a poco aglomerándose, precisamente en los lugares donde habían estado emplazadas las fortificaciones, que ya habían sido destruidas por los ingleses, de acuerdo con los españoles, para evitar que fuesen utilizadas por el enemigo común, los franceses de Napoleón Bonaparte. Y así, hacia el 1811, se formaría una aldea dependiente de San Roque, la línea de Gibraltar, que al llegar a su mayoría de edad se convertiría en una villa independiente con su propio ayuntamiento. Esto ocurrió el 20 de julio de 1870. De este primer ayuntamiento de carácter provisional fue alcalde don Luzgardo López Muñoz durante los 19 primeros meses, el cual 11 años más tarde volvería a hacerlo otra vez. Contaba la línea en la época de su emancipación con algo más de 300 habitantes y tenía 9 calles, 2 plazas, 136 casas de mampostería, 150 huertos con barracas, 2 sastrerías, 2 fábricas de ladrillo, una alfarería y varias canteras, 4 cafés, 3 billares, 12 tabernas, un establecimiento de salazón de pescado, 3 barberías, 7 zapaterías, 8 tiendas de comestibles, refinos y ropa, una fonda, una ermita, un cementerio y una escuela pública de niños. Más tarde, en esta escuela se eligió el primer ayuntamiento. Después, el ayuntamiento decide llamar al pueblo la Línea de la Concepción, en honor a la patrona del arma de infantería, ya que este cuerpo estaba muy arraigado en esta zona desde tiempos pasados. En 1913, el abuelo del actual rey, Su Majestad don Alfonso XIII de Borbón, concede a nuestro pueblo el título de ciudad. Esta zona, limitada por la frontera con Gibraltar, los mares y la Sierra Carbonera, tiene una extensión de unos 25 kilómetros cuadrados y una población alrededor de 60.000 habitantes. Estamos ante los jardines municipales, antigua villa de San José, de la familia Sacone, popularmente llamado Paseíto Chacón. Al entrar nos encontramos con el monumento erigido a la Inmaculada Concepción. Tras este monumento se encuentra la casa consistorial. Esta fue inaugurada el día 16 de julio de 1922, siendo alcalde don José Cayetano Ramírez Galuso, en la sexta y última vez
en que desempeñó este cargo. Entre los actos organizados destacó el descubrimiento del busto de don Luis Ramírez Galuso, primer alcalde constitucional efectivo de la línea, ya que quien fue el primer elegido, don José Peón Fernández, murió en el momento en que iba a firmar el acta de la sesión de su elección. La escultura fue obra de don Mateo Inurria. Y hubo otro acto que se celebró en la parte posterior del edificio, que estaba al aire libre, donde actuó la ya conocida Orquesta Filarmónica Linense, dirigida por el maestro don Luis Criado Mendoza, gran impulsor de la música en nuestro pueblo. Posteriormente, este edificio fue prolongado por la parte trasera y reinaugurado el 15 de octubre de 1969. Durante el tiempo que duraron las obras, el ayuntamiento se trasladó a la parte alta del círculo mercantil. Antes de trasladarse a la villa de San José en 1922, la casa consistorial estuvo ubicada en la calle Carboneros, en un trozo de lo que hoy ocupa la Escuela del Profesorado de GB, donde estuvo la primera escuela de niños de la línea, que más tarde se convirtió en Escuela de Arte y Oficio, Escuela Elemental del Trabajo y posteriormente Instituto Laboral. En los jardines se erigió un monolito conmemorativo del primer centenario de la línea. Dentro de estos jardines se encuentra el Archivo Histórico Municipal, que por la cantidad de objetos que tiene está pidiendo un edificio de mayor amplitud. Esperemos que circunstancias propicias permitan la realización del mismo. La Plaza de Fariñas, antigua Plaza del Obispo, está ubicada en el que fue Huerto de Caracolito, que lo compró el obispo de Cádiz, don Vicente Calvo Valero, con idea de construir en su solar la iglesia parroquial, que no se llegó a realizar. En 1902, siendo alcalde don Juan Bautista Fariñas, lo convirtió en una plaza pública y el ayuntamiento, en atención a dicho alcalde, le dio el nombre de Plaza de Fariñas, que es el que hoy prevalece. Se ha llamado también Reina Victoria y Pedro Alfajeme. En 1909 se estableció la Asamblea Local de la Cruz Roja Española en la esquina Doctor Villar y Cadalso. Durante algunos años
se celebró la Feria del Frío en la festividad de nuestra patrona. En julio de 1969 se rodó un programa televisivo titulado Nosotros. Junto a esta plaza se encuentra la Casa de la Cultura y el Museo de Cruz Herrera. En el edificio número 11 de la calle Real nació el 1 de octubre de 1890 el gran pintor linense don José Cruz Herrera. Inició sus estudios en su ciudad y después continuó en Sevilla, Madrid, Roma y París. La mayor parte de sus obras las hizo en Casablanca y Madrid. Sus temas preferidos eran mujeres, frutos y flores. Obtuvo muchos galardones, medallas y títulos en España y en el extranjero. En las exposiciones nacionales de Madrid en 1915, 1924 y 1926. Medalla de oro de París en 1936. Gran Cruz y Medalla de Honor en África en 1939 y 1950. Medalla de Plata en Panamá. Medallas de Honor y Princesa Sofía en el 28 y 36 Salón de Otoño de Madrid. Cruz de Caballero de Isabel la Católica. Encomienda con placa de la Orden de África. Orden del Mérito Civil. Encomienda de Alfonso Díaz el Sabio. En Argentina expuso en el Centro Andaluz de Buenos Aires. Pintó más de 230 cuadros. La mayoría se encuentra en el museo de su nombre, instalado en las plantas segunda y tercera de la Casa de la Cultura. El Ayuntamiento de La Línea le nombró hijo predilecto de la ciudad en 1926. Murió en Casablanca en 1972 y sus restos reposan en su tierra natal. En contestación a una carta que le escribieran unos niños linenses 2 años antes de su muerte, les decía, entre otras cosas, que La Línea era una de las flores más preciosas de nuestra querida patria. Y mi mayor mérito, decía también, es haber estado pintando durante 60 años lleno de ilusión y sin desmayo. Mi consejo es que trabajéis con entusiasmo, con fervor, en vuestros estudios, en cualquier faceta que sea elegida por vosotros. La Plaza Cruz Herrera fue denominada así en 1922. Antes se llamaba Plaza Cristón. Ha sido conocida durante mucho tiempo como Antigua Plaza Vieja, ya que en 1870 tenía lugar el mercado de abastos
al aire libre. Durante muchos años permaneció en el olvido. La farola que había en el centro se sustituyó por otra de mosaicos andaluces con arriate de flores, donde el público podía tomar asiento. La plaza sirvió de aparcamiento de coches. En la actualidad es la más coqueta de las plazas linenses, con visos de prosperidad. La Plaza de la Constitución, popularmente conocida por la Explanada, debido a las obras de relleno de que tuvo que ser objeto en 1885, fue una antigua plaza de pueblo, levantada unos 80 centímetros sobre el nivel de las calles circundantes. Es el nacimiento del primer núcleo urbano de la Villa de la Línea. En 1863 se construyeron los primeros edificios de mampostería, la capilla de Nuestra Señora de Inmaculada Concepción y la comandancia militar. En 1879 se construyó el edificio de la aduana de mampostería y en 1895 fue construido el cuartel de carabineros. En 1928 fue derribado el edificio de la aduana y construido otro nuevo. Al ser derribados posteriormente el cuartel de carabineros en 1942 y la aduana en 1971, la popular explanada ha ganado en amplitud y estética. Desde 1879 hasta 1893 se celebraron en esta plaza las fiestas y después Velada de la Línea, en la entonces llamada Plaza de Alfonso XIII. Antes, en 1870, se llamó Prim, después en 1931 de la República, en 1938 Generalísimo y desde 1980 Plaza de la Constitución. José Muñoz Molleda nació en la Línea de la Concepción en 1905. Se inició en la música con don Leonardo Carrillo Vera y continuó con don Luis Criado Mendoza, profesor de piano y violín. Después pasó al Real Conservatorio de Música de Madrid, donde obtuvo sus primeros premios. En 1932 ganó el primer premio de composición por el poema sinfónico de la Tierra Alta. Ganó el Gran Premio de Roma por oposición entre muchos compositores extranjeros. En 1933, el Ayuntamiento de la Línea le nombró hijo predilecto de la ciudad por los triunfos que estaba obteniendo. Premio Nacional de Música en 1951. Su obra, La Resurrección de Lázaro, para solos, coros y orquesta, obtuvo grandes éxitos en Madrid, Valencia y Alicante, y también en Alemania, cantado en alemán. El Ayuntamiento del pueblo alemán de Trier le nombró hijo adoptivo del mismo.
Más de 40 películas llevan su música, 7 de las cuales fueron premiadas, 5 premios de cinematografía y 2 premios de la Bienal de Venecia. Compuso y dirigió las partituras con coros y orquestas para las películas americanas sobre los misterios del Rosario, que se proyectaron por 6 meses consecutivos en la Exposición Universal de Bruselas y que fueron traducidas a 16 idiomas. Fue varias veces jurado de los concursos nacionales de música y de las oposiciones al Premio de Roma y presidente de oposiciones a cátedra. En 1956 y 1967 fue parte del jurado internacional del concurso polifónico de Arezzo, Italia. Académico de número de la Real Academia de Bellas Artes de Madrid. Académico correspondiente de las Reales Academias de Barcelona, Valencia y Sevilla. El gobierno español le concedió la encomienda con placa de la Orden de Alfonso X el Sabio. Consejero de la Sociedad General de Autores de España y consejero delegado de la Sección de Cinematografía y Televisión. El momento más feliz de su vida fue cuando dirigió la Orquesta Sinfónica de Madrid, con obras suyas en el Teatro del Parque de la Línea. Murió en Madrid el 26 de mayo de 1988. Sus restos reposan en el cementerio de su ciudad natal. Últimamente, el Ayuntamiento linense le ha concedido la Medalla de Oro de la ciudad, a título póstumo. Para la posteridad, se le levantará un monumento en la Plaza de la Constitución, cuya maqueta estamos viendo. La línea tiene que trabajar para que la obra de este insigne linense sea conocida por todos. Esta plaza tuvo una doble importancia en los orígenes de nuestro pueblo. Por una parte, como centro espiritual y religioso del mismo desde 1873, en que se puso la primera piedra de la iglesia parroquial, hasta su inauguración el 8 de diciembre de 1879. Y por otra parte, como puerta de entrada y salida de viajeros con otras poblaciones de la comarca. Fue la primera parada del servicio de autobuses y de taxis de la línea. El espacio que ocupa la iglesia y la plaza perteneció a una parte del huerto de Garese, cuyo propietario, don Vicente, donó al ayuntamiento para la construcción de dicho templo. En 1900 se coloca el reloj de la iglesia y después el campanario, costeado por el municipio. Era cura párroco el padre Pandelo. En 1908 se llamó Reina Victoria. En 1931 Vicente Blasco Ibáñez. En 1938 General Queipo de Llano. Y desde 1980 vuelve al de su origen, Plaza de la Iglesia.
Compositor de canciones populares, nació en La Línea en 1915. Obtuvo el título de pianista a los 15 años de edad. Fue profesor de música de los que fuimos estudiantes de bachillerato al comienzo de los años 40. Obtuvo el primer premio del Festival de la Canción de Jerez de la Frontera con su obra Nardo con bata de cola. Española y gaditana, convertida en el himno de La Línea. Tira tu silencio al río, que Pemán lo consideró como un poema musical. Bahía del Sol, Mi carro, Paso doble de Carlos Corbacho, y así hasta 1200 canciones, muchas con letras de Valdrís. Con el maestro Jaén, la canción española Cruzó las fronteras. Murió en julio de 1984, dejando gratos recuerdos para sus paisanos. Educativo, La Línea ha dado un gran salto en los últimos 40 años, en lo que a colegios e instituciones educativas se refiere. En la actualidad existen 22 colegios de EGB, 19 colegios públicos y 3 colegios concertados, a los que asisten más de 10.000 alumnos, más el parvulario. No podemos olvidar de épocas pasadas aquel grupo de personas que sin ser profesionales y por falta de estos, ayudaron a cubrir una etapa en la enseñanza primaria de nuestro pueblo. Me refiero a los llamados maestros y maestras particulares. Como asimismo, no debemos olvidar a aquellas otras personas que con diversidad de títulos académicos y universitarios iniciaron los cimientos de la enseñanza secundaria. Para unos y otros, el agradecimiento de muchos linenses. En la actualidad existen 4 institutos en los que reciben enseñanza unos 6.000 alumnos. La Línea tiene un conservatorio de música con más de 500 alumnos y también una escuela universitaria del profesorado de EGB con cerca de 300 alumnos. Desearíamos que se siguieran implantando estudios universitarios en nuestro pueblo, lo que beneficiaría a muchos jóvenes que no tendrían que desplazarse a otros lugares para realizar sus estudios superiores. La Sociedad Musical Linense, el Conservatorio de Música y el Área de Cultura del Excelentísimo Ayuntamiento organizan la primera Semana Musical de Santa Cecilia,
con 3 conciertos. El primero de piano. El segundo concierto de un trío de guitarras. Y el tercer concierto con un trío de clarinete, oboe y fagot.
gran maestro de la guitarra, el linense Juan Mesa Serrano. Inauguración de la Plaza de Toros de la Línea de la Concepción. ...20 de mayo de 1883... Espadas Antonio Carmona, Salvador Sánchez y Antonio Ortega. Paseillo en 1903. Por nuestro coso taurino han desfilado las mejores figuras del toreo de todos los tiempos. Joselito,
Belmonte, Rafael el Gallo, Domecq, Manolete, Arruza, Litri, Dominguín, Bienvenida, Ordóñez y un largo etcétera, etcétera. Entre los toreros linenses han destacado Alfonso Jordán. Esta flor de romancero, la verde de torería, rayo de luz que se clava en el albero, con esta calma bravía y ese aire postinero. Por todos los campos de España, por todos los campos de España, lleva el orgullo linense, por todos los campos de España, lleva el orgullo linense, por todos los campos de España.
Balompédica linense tuvo sus orígenes en el Club Taurino Chicuelo y fue inscrita en la Federación Sur de Fútbol el año 1922. La Valona, como popularmente se la llama, ha sido siempre toda una entidad representativa de la línea. Su Majestad Don Alfonso XIII le concedió el título de Real. Siempre se ha caracterizado por ser un equipo serio, recio y combativo. Ha tenido épocas gloriosas que han proporcionado grandes satisfacciones a sus seguidores. Cuando ha tenido problemas económicos, siempre ha surgido algún grupo de personas que le han apoyado y así han hecho posible su permanencia en las lides futbolísticas durante sus 73 años de existencia. Blanco, negro, negro y blanco son los colores que tienen, porque la línea nacieron blanco y negro, negro y blanco. La Balompédica del año 1928, formada por Peña, Soiza, Jordán, Guzmán, Ramonet, Armando, Carlos Ane, Eduardo Pérez, Pascual, Chacón Vidal y Moro. En la temporada 1941-42, los jugadores de la Valona se hicieron profesionales. El mago del balón, Gaspar Rubio, jugador y entrenador de la Valona. En la temporada 48-49 ascendió a Segunda División. Sus adversarios de liguilla fueron Cartagena, Badalona y Mallorca. Permaneció 6 temporadas. El equipo de Segunda División en su primera temporada fue García Ojeda, Martínez, Félix, Gallardo I, Virgili, Duarte, Mesa, Gallardo II, Julián, Otero y Ayala. Su entrenador, Cabo. Desde la temporada 55-56 permaneció en tercera división hasta la del 82-83 en que ascendió a Segunda División B, donde permanecería durante 10 temporadas seguidas. Sus adversarios en la liguilla de ascenso fueron el Sabiñánigo de Aragón y el Eibar de Guipúzcoa. Los colores que quiero, colores de mi Valona, porque en la línea nacieron blanco y negro, negro y blanco. Uno de los últimos partidos en Segunda División B contra Las Palmas de Gran Canaria. Sierra, Vicente Vázquez, Beltrán, Maripepa, Rafael Uceda, Periquito, Miguel Vázquez, Gallardo, Solís, Camilo Liz, Cruzado y Paco Uceda.
1704, una escuadra anglo-holandesa se apoderó de Gibraltar en nombre del príncipe Carlos de Austria, pretendiente a la corona española. Al cesar este en sus pretensiones, las aguas debieron volver a sus cauces, pero Gibraltar permaneció en poder de los ingleses. El estandarte de las tropas españolas derrotadas se conserva en San Roque. En 1713, la corona española se vio obligada a ceder a perpetuidad a Gran Bretaña, por el Tratado de Utrecht, la propiedad de la ciudad y el castillo de Gibraltar con su puerto y las defensas y fortalezas que le pertenecen, pero sin jurisdicción territorial alguna. España no cesó en ningún momento de reivindicar Gibraltar, alegando que la cesión, establecida en el Tratado de Utrecht, no entrañaba la pérdida de la soberanía territorial. Y fue a partir de 1964 cuando la Asamblea General de las Naciones Unidas, a través de su Comité de Descolonización, recomendó al Reino Unido y a España que iniciaran negociaciones sobre Gibraltar. El 10 de septiembre de 1967, Gran Bretaña organizó un referendo en La Roca para que sus habitantes decidieran si querían integrarse en España a través de un estatuto especial o si por el contrario preferían continuar siendo británicos. El 15 de diciembre de ese mismo año, la Asamblea General de las Naciones Unidas condenó el referéndum y reiteró a los gobiernos de Gran Bretaña y España su petición para que resolvieran su litigio sobre Gibraltar respetando los intereses de los gibraltareños, pero nunca convirtiéndolos en árbitros para una cuestión que debería decidirse entre dos naciones soberanas. Mientras las manifestaciones pro-británicas continuaban en Gibraltar, el gobierno de Franco iniciaba una ofensiva diplomática para la recuperación del Peñón. El ministro de Asuntos Exteriores de la época, señor Castilla, se empeñó en llevar al pie de la letra, a finales de los años 60, el Tratado de Utrecht, que en su artículo 10 prohibía expresamente la comunicación directa entre Gibraltar y los territorios adyacentes. Independiente del contencioso entre España y Gran Bretaña, el aislamiento provocado por el cierre de la verja, construida por los británicos en 1909, dio a los gibraltareños conciencia de su identidad, reforzada por la metrópoli como contrapeso a las medidas restrictivas españolas. Cuando se cerró la verja, cosa que yo no esperaba, porque había muchos comentarios al respecto, pero vamos, yo nunca lo esperaba. Hasta que un día me levanté por la mañana, fui a comprar el área y venía puesto un área que se cerraba al día siguiente, ¿no? Tiene un día de tiempo nada más. Entonces me cayó como un mazazo, porque ten en cuenta, yo 29 años trabajando en Gibraltar. Desde luego, el cierre de las fronteras fue algo que no nos esperábamos, aunque ya estábamos un poco predispuestos a que podía ocurrir cualquier cosa en cualquier momento. Entonces fue un impacto que muy raro, entre sentimiento, pena y dudas, ¿no?, de lo que cuál podía ser el destino de los trabajadores españoles. Y hablo yo desde la perspectiva de comerciante español en Gibraltar, ¿no? Bueno, pues tenía que dejar abandonado allí nuestro negocio, empezar aquí, en la línea, como ya he dicho antes, en una ciudad totalmente deprimida, y a pasar muchas dificultades. Pasaron muchas dificultades, ¿no? Habiendo cogido en aquellos momentos con 7 hijos y en fin... Alemania con Austria. Ahora, el caso este de la verja de Gibraltar y la línea es un poquito diferente porque ha servido en los últimos años para causar mucho dolor entre dos pueblos y para causar sufrimiento entre familias. Porque también ellos las han sufrido de su parte y creo que ellos tienen la palabra después en su momento si lo creen oportuno para decirlo, pero especialmente para condenar a un pueblo, al pueblo linense, el único pueblo español que ha sido el que ha sufrido todas estas consecuencias derivadas de este cierre de la verja. No va a ser un maná que va a caer del cielo, va a resolver los problemas ni de una parte ni de la otra. La apertura de la verja en sí puede significar va a significar una nueva situación, un nuevo camino hacia el horizonte, hacia el entendimiento entre los dos pueblos circunvecinos. Somos andaluces, somos gibraltareños. Nuestras maneras son latinas, está bien, quizás se puede decir un poco andaluza, porque nos gusta la música andaluza y eso. Pero tenemos otras actitudes. Españoles que se creen más patriotas que nosotros, de que sigan pensando de que nosotros nos odiamos. Nosotros no nos odiamos, nosotros nos queremos. Y yo comprendo a estas chicas lo que dice de que no son españoles, bueno, hasta cierto punto. Mi madre es de Gibraltar. La familia de mi madre se encuentra en Gibraltar.
Hemos sufrido la separación y muerte de algunos familiares sin poderlo haber estado junto a ellos. De la línea, que son nuestros hermanos más cercanos, a quien queremos con todo el alma y el corazón, y con quien queremos toda la amistad posible, y con quien queremos ser humanos, y a los españoles del resto de España, lo que queremos nosotros los gibraltareños, y que reconozcan lo que somos, que no somos ingleses, que no somos españoles, ni italianos, ni franceses, ni portugueses, ni alemanes. Que somos una nación chica, gibraltareña, única. Las naciones que tenemos hay que respetarlas. Yo me dirijo al pueblo de Gibraltar aquí representado como ex trabajador español de Gibraltar durante muchísimos años. Empecé con 17 años y tengo ya 61. Indiscutiblemente hubieron muchos errores en el pasado por parte y parte, que han creado rencores que tenemos que procurar erradicar y suprimirlos. Claro. Tenemos entonces, gracias precisamente a ese acuerdo que hay de apertura, nos va a beneficiar a todos enormemente, en lo humano, que es lo más importante, en hacerlo. La apertura total de la verja supondrá el final de una política que se ha demostrado obsoleta con el tiempo y permitirá la plena integración de dos poblaciones separadas artificialmente por la intransigencia de gobiernos anteriores. En 1982 se dio un paso importante, aunque insuficiente, ya que la verja quedó abierta para peatones españoles o gibraltareños y residentes en la colonia, impidiendo el paso de vehículos y mercancías, así como el de ciudadanos de otros países. La Gran Bretaña reconoce que en las discusiones y conversaciones y negociaciones que tendrán lugar con la Gran Bretaña en un periodo de tiempo indefinido, pero que se institucionalizan por grupos de trabajo bajo la supervisión de los ministros de Asuntos Exteriores, se tratará la cuestión de la soberanía. En un comunicado conjunto emitido en Bruselas por los ministros de Asuntos Exteriores del Reino Unido y de España, ambas partes acordaron poner en práctica, antes del 15 de febrero de 1985, la Declaración de Lisboa, firmada 4 años antes por ambos gobiernos, que establece la igualdad y reciprocidad de derechos de los españoles en Gibraltar y de los gibraltareños en España, así como el establecimiento de libre tránsito de personas, vehículos y mercancías entre Gibraltar y el territorio circunvecino. En su totalidad es beneficioso para el pueblo de Gibraltar, que es mi primordial interés, salvaguardar los intereses de los gibraltareños. Yo creo que sí, por esto lo apoyo. Estamos totalmente opuestos a este acuerdo y haremos todo lo que esté a nuestro alcance para asegurarnos de que no se lleve a cabo, porque consideramos que perjudica a la economía de Gibraltar, perjudica al futuro de Gibraltar y nos pone en un estado de indefensión. Las declaraciones que se han anunciado del acuerdo hecho entre el gobierno británico y el gobierno español me parecen muy bien, porque deshielan un asunto que en Gibraltar nos pesa mucho y nos ha pesado por 15 años, y hay que alegrarse de que por fin Inglaterra y España hayan llegado a un acuerdo. En la línea también se vio con optimismo la apertura total de la verja. El nivel de desempleo de nuestra ciudad en aquellos momentos era de los más altos de España. Aproximadamente un 35% de la población estaba en paro. Unas 20.000 personas se han marchado de esta zona desde que se cerró la verja en 1969. La línea de la Concepción ha sido y es uno de los pueblos
más sufridos de España. El olvido a que siempre ha sido sometida hay que paliarlo empezando por la unión laboriosa de todos sus habitantes, ya que hasta ahora nadie ha venido a ayudarnos desinteresadamente. Intentemos, con el esfuerzo común y solidario, el conseguir ser un pueblo próspero en el que todos podamos ser felices. La línea sigue esperanzada en que sus deseos se conviertan en realidad. Ya se van a cumplir 13 años desde la apertura de la verja, desde que se empezó a hablar de un futuro mejor entre dos pueblos que están llamados a entenderse, aunque solo sea para poner punto final a una historia que dura ya 291 años.